Vamos a la lectura. Página 156. Sí, Durante el Bajo Imperio y la Alta Edad Media. de acuerdo. Vale, empiezo. Durante el Bajo Imperio y la Alta Edad Media, los viejos estuvieron casi excluidos de la vida pública. Los jóvenes manejaban el mundo. Dividida, turbada, amenazada, belicosa, la sociedad estaba más regida por el azar de las armas que por instituciones estables. El hombre de experiencia tenía en ella escaso lugar. En el siglo VII, Cindesvinto fue elegido rey a los 79 años por los visigodos y devolvió a la corona su prestigio. Carlomagno reinó hasta los 72 años. Son las únicas excepciones que conozco. Hasta los papas en esa época son en su mayoría hombres jóvenes. Gregorio I, primer jefe verdadero de la Iglesia Universal, fue elegido papa en 590, a los 50 años de edad, y murió a los 64. Era relativamente viejo. Pero hasta el siglo VII los papas fueron jóvenes romanos de buena familia, destinados a la Iglesia porque eran pobres y huérfanos. Después, cuando los papas poseyeron riquezas materiales y un gran poder, los nobles codiciaron el trono pontificio. En los siglos IX y X impusieron a la Iglesia jefes que eran en general hombres jóvenes y que eran depuestos poco después de haber sido elegidos. La duración media del pontificado no llegaba a 3 años. Durante 60 años, el periodo que se llamó pornocracia, el papado fue enfeudado a mujeres. Se llegó a nombrar papas a cardenales muy viejos, pero Juan XII fue elegido papa a los 16 años, Benito IX a los 12 años, Gregorio V a los 23. Viejos o jóvenes, de todas maneras, no eran más que juguetes en manos de una poderosa aristocracia. Bueno, ya veis casi ¿Podemos nada. aclarar qué es esto de la pornocracia? Que no A que entiendo. suena, a que suena, a que suena fatal. Eso, Horrible. y enfeudado a mujeres, yo Enfeudado me he a quedado mujer. muerta en la bañera, que decía mi Muerta en la padre. ballena. Sí, Me he sí, quedado sí, sí. muerta No, en la bañera. no te extrañe, no te extrañe. Yo me he tenido que ir a buscar la etimología de la palabra Porno. por ver si había alguna escapatoria por algún lado, ¿no? Sí, pero no hay ninguna escapatoria, ¿vale? La pornocracia es el gobierno de las prostitutas, el poder o el gobierno de las prostitutas. ¿Y qué quería decir esto? Pues que el patriciado romano acusaba a una sucesión de papas de estar dominados por sus amantes. ¿Vale? Es decir, las amantes de estos papas, bueno, pues según dicen sus enemigos, eran las que cortaban el bacalao. Y por lo que dice lo que uno puede mirar por ahí, pues bueno, pues seguramente sí, cortaban el bacalao, pero vamos, pero no más que cualquier otro de los patricios que daba vueltas por Roma en esa época. Lo que pasa que cortar el bacalao una mujer, eso no tenía perdón, ¿vale? Es decir, el problema no era si era la amante o no era la amante, no. El problema era que era una mujer, ¿no? la que estaba, digamos, dirigiendo las riendas o lo que se acusaba a estos papas de que dejaban que las mujeres les dictaran la política. Voy a compartir pantalla con vosotras. De Vamos todas a ver. formas, de todas formas, la fantasía esa de que las mujeres mandan en la sombra y manipulan a los hombres y son unas arpías es súper antigua, ¿no? Esto, esto es muy antiguo, muy antiguo, muy antiguo. Bueno, aquí tenemos la que inició la saga de las pornócratas. Esta señora Teodora, bueno, por supuesto, era una senadora, una señora de alto rango de Roma, y fue madre también de la famosa Marocia, que luego la veremos, que fue otra presunta amante del siguiente papa o concubina. Teodora, que es lo que nos interesa aquí, fue caracterizada como vergonzosa puta, perdón por la expresión, que ejerció el poder sobre la ciudadanía romana como un hombre, ¿no? Este es el problema, ¿no? Es decir, el problema lo tenemos con mujeres
con mujeres que ejercen su influencia utilizando, digamos, el mismo estilo o las mismas fuerzas que podría utilizar cualquier hombre. Y eso, pues, por supuesto, para el patriciado misógino romano, era pues una pornocracia. Este obispo de Cremona fue descrito con frecuencia como injusto con sus adversarios y podía mostrar una cierta parcialidad en sus juicios, ¿no? Sí, no hay que tomar, digamos, muy en serio esto de que esta señora era una vergonzosa prostituta que ejercía el poder sobre la ciudadanía romana como un hombre. No podría no ser parcial el señor de Cremona en este juicio. Y su hija, Marosia, fue, nos dice el artículo, una de las mujeres más influyentes de su época, entre el 907 y 15 años después, y fue amante del Papa Sergio III, dominando la política papal durante por lo menos 25 años, que ha pasado a conocerse con el nombre de pornocracia. ¿Vale? En dicho periodo, esta señora, Marosia, dice, influyó en la elección, según le acusan, de hasta 6 papas y ordenó la muerte de alguno de ellos, ¿no? Vamos, lo mismo, seguramente lo mismo que hacían el resto de los patricios, ¿no? Pero en este caso, el hecho de que fuera una mujer era absolutamente imperdonable. Bueno, luego os pasaré... Como Catalina de Rusia, nada más que acá en Roma, ¿no? En Roma, claro. Digamos, en una sociedad misógina, el hecho de que las mujeres cojan un ascendiente político, ¿no? Claro, pues es absolutamente imperdonable. Bueno, os dejaré... Jorge, ¿no es anacrónico decir que hace 1000 años era misógino cuando no existía el poder, o mejor dicho, lo que sea la mujer, o sea, era un sujeto que no era visible como está visible ahora? No estás incurriendo en un error, porque Pues, todo se hizo a partir de los hombres, ¿no? O sea, yo no estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo que hace 1000 años nadie preguntaba, ¿y nosotras? bueno, si nos vamos al diccionario, misoginia quiere decir exactamente aversión a las mujeres o falta de confianza en ellas, ¿no? Aunque el término históricamente no sea aplicable, sí creo que es la categoría, ¿no? Las mujeres entre el -1000 y el +2000 tampoco es que vayamos a tirar ahora cohetes, ¿no? Es decir, No. ¿no? Digamos, las mujeres han sufrido una discriminación en cuanto a su posición social y política en razón de su sexo. Sí, y esa aversión y discriminación hoy la llamamos misoginia. No sabría decir, evidentemente, la historia de la palabra, digamos, ¿Desde cuándo se llama así? hasta dónde se remonta, ¿no? Desde luego, la palabra patriarcado es una palabra que ha tenido múltiples acepciones. Solamente ahora tiene una acepción negativa en una parte de la sociedad, ¿no? Seguramente son palabras, bueno, que van cambiando con el tiempo. Pero si lo querés investigar, Jorge, y nos lo cuentas, encantados. Pero debe ser una palabra muy antigua, ¿no? Misoginia, misantropía, yo creo que son palabras Sí. que deben tener una raíz bastante antigua. Sí, pero una cosa es la palabra y otra cosa es el sentido político que tiene la palabra. Hay gente que puede sacar pecho de su misoginia, ¿no? Sí, igual yo me refería más que nada a que las mujeres, o sea, las mujeres desde Aristóteles, que era el más duro de los griegos, hasta, no sé, en el siglo XIX, era como que tenían un destino que era la casa, qué sé yo, por ahí de excepción como Catalina, no hubo papa mujer, o si lo hubo, no lo sé, qué sé yo, alguna reina, pero después trabajás en tu casa.
digamos, después empezó, bueno, en el siglo XIX empezaron a trabajar en las fábricas, a los niños, qué sé yo, se pelearon por votar, pero digamos que lamentablemente el tema mujer, más allá del término, era un sujeto sin derecho. A eso me refiero más que nada, ¿no? Por eso digo, por ahí no es anacrónico hablar con una palabra actual, describir hace 1000 años la situación de las mujeres, o erróneo. Si Hombre, yo creo que estás haciendo una aplicación demasiado purista, ¿no?, del tema. Sería como decir, sería erróneo decir que los romanos eran racistas. Fíjate, una palabra, un término que nosotros utilizamos hoy, ¿no? ¿Sería aplicable a los romanos o a los griegos? Yo creo que perfectamente, ¿eh? Creo que perfectamente. Otra cosa es que ellos se reconocieran en ese término, ¿no? Si tú a un griego le preguntabas si era un misógino, no, te diría que él era un defensor de la igualdad. Lo que pasa que en el mundo griego la igualdad es proporcional a las capacidades. No es lo mismo la igualdad entre ciudadanos que entre hombres y mujeres, que entre ciudadanos y esclavos, que entre ciudadanos y extranjeros, ¿no? Sí, todos son iguales, pero cada uno en su grupo y con su medida, ¿sí? Entonces, claro, seguramente si tú le dices a un griego que es un discriminador, un griego de la Grecia clásica, te diría que no, en absoluto, que él respeta los derechos de todo el mundo. Lo que pasa es que, igual que un niño tiene unas ciertas incapacidades que exige que esté bajo tutela, pues la mujer igual, y el esclavo igual, y el perro igual. ¿Vale? Sí. Jorge, ¿y no será también un poco de cómo se ha estudiado, cómo se ha contado la historia? Porque parece ser que los últimos descubrimientos, creo que he leído un artículo hoy o ayer, dicen que no es el papel que nos han dado las mujeres, que no cazaban, que no hacían no sé qué, esto de los hombres, al contrario. Estos descubrimientos están mostrando que las mujeres cazaban, en fin, que no es lo que ha contado la historia, que lógicamente siempre la escribe el ganador o el que le interesa. Punto. Bueno, eso por supuesto, la historia la cuentan los ganadores, ¿vale? Y además de contarlo los ganadores, la cuentan las clases pudientes. La historia no la cuentan los pobres. La historia la cuentan siempre las clases ricas de cada cultura, de cada generación, de cada civilización. Es verdad lo que tú estás diciendo, pero hay que matizarlo. En las clases campesinas, la mujer gozó de mucha más libertad y mucha más igualdad a lo largo de toda la historia que entre las clases pudientes. ¿Por qué? Porque en las clases campesinas la mujer es un instrumento de trabajo tan útil como cualquier otro, como cualquier hombre. Y para arar la tierra, para sembrar, para criar el ganado, para pastorear, para tal, sí, es que da exactamente igual que sea chico que chica. ¿Dónde se establecen las diferencias? ¿O dónde empiezan a establecerse las diferencias? Por supuesto, en la guerra. Y por supuesto, cuando empiezan los grandes latifundios y las grandes explotaciones de seres humanos. Ahí es donde empiezan a establecerse diferencias importantes. La realidad es que en los patriciados urbanos de cualquier civilización de las que conocemos, cuando ha habido grandes concentraciones de riqueza y de poder y las sociedades se han militarizado generando una casta sacerdotal y una casta militar, la mujer ha quedado recluida en mayor o menor medida al ámbito doméstico y ha sufrido una seria discriminación, sobre todo en el espacio político. Sobre todo en el espacio político. ¿Vale? Ha quedado reducida a su casa, ¿no? Es decir, la mujer a su casa. Y a veces, en su casa, la mujer tenía un gran poder. Sí. La mujer griega en su casa gestionaba el oikos. La mujer romana en su casa gestionaba la finca solariega. Porque el hombre
El hombre es que se dedicaba a la filosofía y a la política, ¿vale? Es decir, no sé, al final para estar ahí con los esclavos y con los sirvientes y lidiando y trapicheando, pues todas esas cosas las hacía la mujer. Pero la mujer no pisaba la plaza pública. Los negocios, los contratos, las discusiones, la política, todo esto era algo de hombres, ¿vale? Esto ya lo vemos en Homero, lo vemos desde la Odisea, ¿no? Cuando vemos la figura de Penélope en la Odisea, ¿no? Ella es la reina de su casa, pero de su casa. Y fuera de su casa no pinta nada, ¿vale? Si dentro de su casa manda todo, pero fuera de su casa no pinta. Es más, pinta tan poco Penélope que hasta su hijo, el tonto de Telémaco, ¿no? Sí, que es apenas un mozalbete analfabeto, por el mero hecho de ser hijo de su padre, puede mandar a callar a su madre. Al menos en público. Al menos en público, el mozalbete, ¿no? El pequeño adolescente tiene la autoridad que recibe de su padre, aunque esté ausente su padre, ¿no? Bueno, pues ese es el marco que tenemos. Pero eso no quiere decir que la mujer fuera intrascendente, ni mucho menos. Es decir, insisto, en el ámbito doméstico la mujer organiza mucho y manda mucho, y luego hay bromas y anécdotas de todo tipo. Tenéis a la famosa Aspasia, una de las grandes mujeres de su época, que dicen que le escribía nada menos que los discursos a Pericles, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Una de las grandes filósofas, y además una de las filósofas con las que se codeaba de igual a igual alguien como Sócrates, ¿no? Un personaje de primera magnitud. Y luego tenéis la mujer de Sócrates. La pobre que tan maltratada por la historia, ¿no? Que parece ser que tenía un mal carácter tan espantoso que los amigos decían, claro, ¿cómo no va a estar el pobre Sócrates todo el día en la plaza? Si cada vez que llega a casa le cae una bronca, ¿no? No, bueno, pues seguramente maldades, también eran maldades de la época, ¿no? Misóginas también, probablemente, ¿no? Pero bueno, pero que os ponen sobre la pista de que bueno, la mujer tenía su papel también en la sociedad griega, ¿no? Un asunto del que también seguiremos hablando los viernes en el seminario de Grecia que estamos haciendo, ¿no? Pero sí, la mujer ha sufrido desde el -1000 hasta el +2000 una exclusión sistemática de la vida pública, como mínimo, y una exclusión sistemática de los instrumentos de poder y de los derechos de propiedad. Y cuando alguna vez los ha tenido, como estas Teodora o Mariosa o alguna de las otras grandes mujeres patricias que se han conocido, o reinas, tal, lo han sido por herencia y por gestionar el patrimonio que han heredado o bien de los maridos o bien del padre, siempre de forma, en teoría, transitoria. Lo que pasa es que han sido a veces mujeres muy inteligentes que han sabido manejar esa transitoriedad de forma indefinida y ejercer su poder. Bueno, pues eso. Perdonad una observación, lo que decía Jorge Mendoza, que ahora no le veo, pero bueno, no sé si está por ahí, hola, que también es o sea, es verdad, pero es una lectura que hacemos con nuestra visión de ahora, porque las mujeres han trabajado siempre, igual las patricias romanas y griegas, igual no tanto porque o sea, tenían su zona doméstica de influencia, pero que han trabajado en el campo, han trabajado sobre todo o sea, el tema aquí ha sido precisamente la doble jornada, las dobles obligaciones. O sea, hay una serie de cosas que los hombres no tradicionalmente no hacían. Y justamente el trabajo de lo que ahora llamamos los cuidados, pues ha estado muy vacío de
de prestigio y de, ¿no? Son trabajos que además son duros y que no son valorados y no son contados como trabajo productivo y esas cosas, ¿no? Y lo de o sea, en realidad es que ha habido una doble obligación, no un doble derecho, ¿no? Sería el derecho a trabajar del que habla tu amigo Marx, que es una arma, una cosa un poco envenenada, ¿no? Sí, tienes derecho a trabajar o a morirte de hambre. Pero luego cuando vuelves a casa, las mujeres eran las que tenían la obligación. Así es. Y esto de los derechos también, es que yo leí una cosa muy interesante. Hay una historiadora catalana que siempre se me olvida el nombre, pero, por ejemplo, no ha sido una cosa lineal, ¿no? Bueno, igual que en otras culturas tampoco es exacta la distribución de... o sea, ha habido épocas de la Edad Media en que está documentado que había transmisiones patrimoniales, tenían más derechos públicos, como si dijéramos más derechos sociales, que después en el Renacimiento, que siempre se nos vende como, ¿no? Que es como una evolución, que no sé qué, ¿no? Bueno, tenemos que acordarnos también de que mi madre, por ejemplo, no podía tener una cuenta bancaria a su nombre, ni una propiedad, no recuerdo, porque por herencia igual sí, pero que no hace tanto, o sea que las mujeres de nuestro entorno, ¿no? No, por Podía, supuesto. podía tener derechos propiedad, pero tampoco. no podía disponer de ella. Exacto, sí. O sea, era Eras como una titular, menor de edad pero y si un quería, poco por la ejemplo, cosa es esta, vender, ¿no? Exacto, la cosa es esta, ¿no? Que no eres un ser humano de pleno derecho, igual que decía Fanon, ¿no? Con el racismo, lo que pasa es eso, ¿no? Los salvajes entre comillas de América o los negros en realidad no tienes los mismos derechos, no eres igual de humano que un señor blanco. Están Esa es tutelados. la diferencia. Están tutelados, están sometidos Exacto, sí, sí. a una minoría de edad, a una Minoría. incapacidad, digamos, sufren una incapacidad permanente, ¿no? Que exige una tutela. Pero es verdad lo que dice Sheva, y me gustaría que nos quedáramos con esa idea, que es que la mujer sufre una regresión. La posición de la mujer no fue siempre igual, ¿vale? Hasta el año 1000, antes de nuestra era, la posición de las mujeres prácticamente en cualquier civilización, inclusive en Egipto, en Mesopotamia, era una posición muy liberal y muy igualitaria, salvo en el tema de la guerra, en el que siempre fueron las víctimas. La guerra siempre tuvo un sesgo de género muy cruel, ¿no? en toda la historia. Pero esa posición relativamente igualitaria y liberal mermó considerablemente a partir del triunfo de los pueblos indoeuropeos. A medida que los indoeuropeos intervienen en Medio Oriente y ocupan Grecia e Italia, estos nuevos grupos, estas nuevas oleadas indoeuropeas que son pastoriles, son, bueno, pues profundamente belicosas y con una estructura patriarcal que va colocando a la mujer en una posición cada vez más degradada. También son pastoriles y también muy patriarcales las tribus semitas que avanzan en paralelo, al mismo tiempo que los indoeuropeos están avanzando desde el norte, los semitas están avanzando hacia Mesopotamia, desde Arabia hacia la Mesopotamia. Y estas son también tribus muy patriarcales. Bien, pues los siguientes 2000 años de historia o 3000 años de historia van a quedar dibujados por estos nuevos grupos humanos que van a organizarse alrededor o bien de las culturas indoeuropeas que se están generando o a partir de las culturas semíticas que se están generando a partir de ahí. Bien, pues el retroceso de la mujer a partir de entonces es evidente. Es decir, evidente, la mujer queda recluida dentro de la casa prácticamente en todo el arco civilizatorio. La mujer queda recluida y excluida paralelamente de la vida pública. Y si las cosas iban mal en Grecia y Roma, ¿no? Durante el medioevo, la destrucción, digamos, a principios de la Edad Media, la destrucción del Imperio Romano
no solamente se llevó por delante el Imperio Romano, sino todos sus elementos simbólicos, y la mujer en la Edad Media, sobre todo las mujeres pobres, decíamos antes, el campesinado, volvió a ganar cotas importantes de libertad, de igualdad, igualdad y libertad en la pobreza, evidentemente, no estamos hablando en el esplendor, ¿vale? Pero cuando la Edad Media se recuperó de la pobreza a partir del 1200-1300, bueno, pues volvimos otra vez a lo peor del patriarcado y de la misoginia, inclusive superando lo anterior. Ahí tenéis Silvia Federici con Calibán y la bruja, tenéis una descripción magnífica del viaje de la mujer a lo largo de la Edad Media hasta nosotros, la decadencia tremenda en la que entra la situación de la mujer a finales de la Edad Media y sobre todo con las persecuciones siendo objeto, digamos, de cacería por parte de la persecución religiosa, y hasta que en el siglo XIX el feudalismo menguante es sustituido por una burguesía que, ¿cuáles son sus símbolos de poder? Pues la ostentación de la riqueza y la mujer como objeto. Es decir, la burguesía del siglo XIX, ese mundo victoriano, es la mujer florero, ¿no? Es la señora que tiene que estar perfectamente a disposición para ser exhibida, ¿no? Para ser exhibida en sociedad y guardada como un jarrón otra vez en casa una vez que se la pasea por la calle, ¿no? Pues vuelve otra vez a la casa, ¿no? Entonces es paradójico que esa burguesía que reclama libertades, ¿no? Probablemente alcanza las cotas más altas de sojuzgamiento de la mujer y el modelo de familia pues, más opresor, ¿no? para la mujer. Bueno, pues es una de las paradojas del destino. De todos modos, recordad que la Revolución Francesa tuvo dos vertientes. Tuvo una vertiente que quiso reconocer la igualdad de las mujeres y los esclavos, y esa vertiente perdió. ¿Sí? ¿Vale? Sí, bien, claro, es que las cosas no son porque sí, ¿no? Es decir, las cosas ocurren porque hay un proceso histórico, ¿no? En el que eso se produce. Bien, pues en 1792, no me acuerdo cuándo fue, en qué año, esa vertiente fue reprimida y excluida de la política, y a partir de ahí, pues lógicamente los esclavos siguieron siendo esclavos y las mujeres siguieron con la pata rota y atadas a la cama, ¿no? Que era el lugar en el que la burguesía les tenía que colocar. Y eso en plena revolución contra el feudalismo. Para que veamos que el tema de la misoginia o del patriarcado no es una cuestión meramente de modo de producción, sino que atraviesa toda la historia humana desde, por lo menos, insisto, desde el menos 1000 en adelante, ¿vale? Por lo menos, ¿vale? Es decir, tiene mucho que ver, digamos, o está muy correlacionado la misoginia y el sojuzgamiento de la mujer está muy, muy relacionado con la desigualdad social y con la acumulación de poder. No sé si hay no sé en cuál es la relación que hay, no sabría decirlo en este momento, pero hay una correlación, ¿vale? Es decir, ocurre paralelamente una cosa con la otra, ¿vale? Bien, continuamos la lectura. Elida, por favor. Gracias a una feliz expansión económica. Sí, gracias a una feliz expansión económica, hacia el año 1000 la civilización emerge de las tinieblas. Se organiza la sociedad feudal, cuyos orígenes se remontan al siglo VIII, época en que aparece el vasallaje. El hombre de edad desempeña en ella un papel desdibujado. Para tener un feudo hace falta ser capaz de defenderlo con la espada. El vasallo debe a su señor el servicio de las armas. Tiene que tener armas y caballos. Salvo si es impedido por la vejez, ha de participar en las expediciones y en las cabalgatas, en las asambleas y en los tribunales. El vínculo de vasallaje subsiste hasta la muerte y solo se rompe cuando la edad hace impotente al caballero, pero éste queda entonces relegado a la sombra.
La herencia del feudo aparece en Francia desde el siglo X. El hijo, que ha sido armado caballero en el momento oportuno, es el que defiende el feudo y sirve al señor. Es también el que, cuando sea necesario, vengará por las armas el honor del linaje. La sociedad se consideraba dividida en 3 órdenes: los que rezan, los que pelean, los que trabajan. ¿Veis que en esos 3 órdenes la mujer no pinta nada, ¿verdad? Sí, no, porque inclusive entre los que trabajan hay un derecho de propiedad, que no es lo mismo el que trabaja siendo dueño de la tierra que el que trabaja como unido a la tierra o esclavo de la tierra, ¿no? Por eso, si en algún lugar en el medioevo hubo cierta libertad para la mujer, fue entre los pobres, fue entre los campesinos pobres. Continúa, Elida. La espada estaba por encima del trabajo e incluso de la plegaria. El guerrero activo, el adulto en la fuerza de la edad, ocupan el primer plano de la escena. La literatura de la época lo confirma. Los héroes de las canciones de gesta son adultos e incluso hombres muy jóvenes. En la novela cortesana, la idea de envejecimiento no interviene. Los héroes gozan de una extraordinaria longevidad y los años no les pesan. En la muerte de Arturo, el rey tiene más de 100 años. Lancelote, Ginebra, Galván tienen entre 60 y 80 años y se comportan en todo sentido como si estuvieran en la fuerza de la edad. Lo mismo ocurre hoy en las novelas policíacas y en las historietas ilustradas. La edad es abstracta. Las aventuras de los héroes son bastante numerosas, duran tiempo suficiente para llenar un siglo y sin embargo están fijos para siempre en una juventud inmutable. Gracias, Elida. Eva, continúa tú, por favor. ¿Me oís? Sí. Sí. La literatura de la Alta Edad Media no se interesa en los viejos. Solo hay una excepción importante, Carlomagno. Mientras vivió, los que lo rodeaban, sobre todo Alcuino y Angilberto, trataron de crearle una leyenda. Alcuino lo compara con un león. Nos lo muestra aclamado por la tierra, el mar, los pájaros, todos los animales e incluso los astros. Compara a ese príncipe, como no se ha visto otro desde ese comienzo del mundo, con Juan Bautista, el precursor. Angilberto lo describe partiendo a la guerra con la frente cubierta con un casco de oro y el cuerpo revestido de una armadura resplandeciente, montado en un gran caballo y una cabeza más alto que sus compañeros. En esa época no había libertad digital, ni existía la cadena COPE, ¿no? Pues entonces, pues la manera de ensalzar el poder era a través de la poesía, ¿no? Claro. No había Photoshops, pero había biógrafos, ¿no? No había Photoshop, claro. Adelante. Él mismo había adoptado el nombre de David, con quien se identificaba. Incluso los secos anales cuentan a su respecto una cantidad de hechos milagrosos. Inmediatamente, después de su muerte, la fantasía cristiana se apodera de él. Los alemanes lo convirtieron en un santo. En Francia, mientras se acentuaba la decadencia carolingia, su figura, por contraste y también por propaganda, fue idealizándose cada vez más. 70 años después de su muerte, el monje de Saint-Gall escribe su biografía en una serie de episodios edificantes e ingenuos. Un texto compuesto en Spoleto en 897 lo describe como el terrible, el formidable Carlos. Sus ojos lanzan tales relámpagos que en su presencia las gentes se desvanecen. Aquí se le ha ido la mano al poeta un poco. Se le ha ido la mano, se nos creció demasiado. Yo me acuerdo, que mi mamá era, os lo conté alguna vez, era actriz y directora de teatro. En mi casa había una biblioteca bestial. Y entonces, claro, yo me crié en medio pues, de todos los libros de mi madre, ¿no? Y entre ellos, por supuesto, toda la literatura española habida y por haber, y 2 o 3 ejemplares del Cid. Yo me crié con el Cid,
¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Hay niños que leen otros libros. En mi casa era el Cid. Y entonces, claro, yo desde pequeñito, yo siempre había tenido la fantasía en la cabeza del Cid Campeador, de Don Rodrigo, ¿no? Y claro, cuando yo ya fui joven y me vine a España a estudiar, tuve que pasarme unos cuantos meses en Madrid haciendo papeles, y entonces, ¿cuál es mi primera fantasía? Ir al Museo del Ejército a ver la espada del Cid. ¿Vale? Claro, ya para esa época yo ya también había visto la película de Charlton Heston, ¿no? Y entonces, claro, yo, entre lo que había leído con mi madre y la película de Charlton Heston, claro, yo me imaginaba, no sé, la tizona tiene que ser una cosa gigantesca, ¿no? Y cuando veo ahí me encuentro con un cuchillo de cocina, ¿no? Una cosita así de medio metro, y digo, pero si esto es lo que usaría el Cid para cortar las costillas de los jabalíes que se comía. No, era con lo que iba a matar gente, ¿no? Mira, me llevé una decepción tan grande. Es que creo que eran más bajitos, ¿no? Sí, claro, claro, luego ves la armadura que usaban, ¿no? Y eran de niños de 12 años, ¿no? Y dice, madre mía, Charlton Heston aquí no mete ni una pierna dentro de esto. En fin, sí, a los apologetas de la época se les fue un poco la mano con estas descripciones, ¿no? Adelante, Eva. A ver, los relámpagos de los ojos. Su sagacidad le permite resolver todos los enigmas. Sin embargo, el mismo texto lo describe también como un bromista que se divierte haciendo chistes a los que le rodean. La gesticulación que acompaña sus palabras y sus actos le da un carácter caricaturesco. Ya estalle en risas incontenibles, se frote las orejas o hinche las narices. En el siglo X, se componen en los monasterios numerosos relatos que lo muestran ocupado sin cesar en perseguir a los infieles. Esto no hay. En el siglo XI, en la gesta del rey y en muchos otros ciclos, se presenta como un magnífico anciano de barba florida, objeto de una veneración casi religiosa. Una vida de Carlomagno lo describe alto, robusto, la barba y el cabello blancos, los ojos brillantes. Vive hasta los 200 años. Sin embargo, a esta se opone otra imagen en la que se expresa la actitud antimonárquica de los varones. En el peregrinaje a Jerusalén del siglo XII, el emperador es un viejo codicioso y rasoté. Ridículo. No había habido nunca. En otras gestas, el héroe es un gran feudatario y Carlos, en quien se confunden varios soberanos carolingios, es injusto, débil, caprichoso, juguete de los lisonjeros, de los lisonjeros, la gente vale. de los aduladores, ¿no? Juguete de los aduladores, ¿no? Vale. Y termina por ser castigado. La transmisión del poder del padre debilitado por la edad a su hijo inspiró en el siglo XI la primera parte de las leyendas transcritas ulteriormente en España con el nombre de Romancero del Cid. Mira, aquí vamos a tu terreno. Vamos allí. La más antigua versión escrita data de fines del siglo XV, pero la tradición se remonta a la época en que vivió el Cid, de la pequeña nobleza que sirvió a Sancho II y después a Alfonso VI. Caído en desgracia y exiliado por este en 1081, se convirtió en una especie de condottiero. Conquistó por su cuenta. Una especie de jefe de mercenario, ¿no? De jefe de pandillas. Adelante. Conquistó por su cuenta el distrito de Valencia y detuvo una segunda invasión de los moros, salvando así a España. El comienzo del romancero nos describe a don Diego Laínez, que se lamenta del deshonor de su linaje. Don Diego Laínez es el padre del Cid, ¿vale?
Entonces nos dice, el inicio del romancero dice, nos describe al padre, a don Diego Laínez, que se lamenta del deshonor de su linaje. Continúa. Por disputar una liebre a los galgos del conde Lozano, primer consejero del rey y el mejor de sus capitanes, el conde lo ha ultrajado. El honor exige la venganza de esta afrenta. Sabiendo que para la venganza le faltan fuerzas y que es demasiado viejo para manejar la espada, no puede dormir de noche, no puede probar bocado. No le queda más que un recurso, que uno de sus 4 hijos lave la afrenta. Detente un momentito, Eva. Vamos a explicarlo, ¿vale? Es decir, en una fiesta de estas de fin de semana, el padre del Cid es ultrajado, ¿vale? Es decir, se produce una... Y uno de los muchachones, de los pequeños matones, le ultraja y entonces, claro, el viejo se queda hecho polvo porque él es el cabeza de su linaje, pero él es consciente de que él no puede enfrentarse en un combate con quien le ha ultrajado. De acuerdo a la norma de la época, bien, pues alguien puede lavar la afrenta por él. Y entonces él va a pedirle a sus hijos que se hagan cargo, digamos, de eso y que limpien el honor del linaje. Continúa, Eva. No le queda más que un recurso, que uno de sus 4 hijos lave la afrenta. Uno tras uno los convoca y les estrecha la mano derecha en la suya. El honor ofendido, prestando vigor a pesar de sus años y de sus cabellos blancos a su sangre enfriada, a sus nervios entumecidos, estrechó esas manos con tanta violencia que los 3 mayores gimieron. Basta. Los tres mayores se arrugaron hasta de la mano que les tendió el padre, ¿sabes? Es decir, muchacho, que tampoco es para tanto, que era un conejo, no más de lo que estábamos hablando. Continúa, Eva. El último, Ruy Díaz de Vivar, saltó de cólera. Si no fuerais mi padre, dice con voz amenazadora. Llorando de alegría, el viejo le encomienda vengarlo. El Cid desafía al conde y le corta la cabeza. No, yo no recordaba estos. Le corta la cabeza. Con esta hazaña suplanta a su padre, que le entrega a él mismo sus poderes. Siéntate aquí, en la punta principal de la mesa, porque quien lleva esa cabeza será cabeza de mi casa. Quien lleva esa cabeza, la cabeza cortada del conde, ¿no? será cabeza de mi casa. Bueno, la historia, digamos, las historias del Cid son muchas, ¿vale? No, sí. En mi versión, por ejemplo, esto tampoco está, ¿vale? Sí, pero son muchas, digamos, muchas las leyendas que hay alrededor, digamos, de la figura del Cid. Y aquí, pues, está ella recogiendo una de ellas, ¿vale? Continúa, Eva. Esta historia, que gozó de inmensa popularidad, ilustra las relaciones de los nobles, viejos y jóvenes en la sociedad feudal. El buen caballero es un atleta huesudo, membrudo, el cuerpo bien hecho, dotado de un vigoroso apetito, amante de la guerra, la caza, los torneos. Las cualidades que exaltan las canciones de gesta son la bravura, la generosidad. El héroe, a quien se admira, es el que se prodiga sin medir. Da su sangre por su señor, defiende a la viuda y al huérfano, acude en socorro de los débiles, lanza desafíos a sus rivales. Arroja también su fortuna por la ventana. Un cronista cuenta una curiosa competición de derroche. Un caballero hace sembrar monedas de plata en un terreno arado. Otro, por jactancia, manda quemar vivos a 30 de sus caballos. ¡Ay, qué horror! Exaltar esos valores, heroísmo, magnificencia, es exaltar la juventud. No se pueden encarnar en viejos, sangre enfriada, de nervios enmohecidos. Aquí, ya veis que cuando leíamos lo del futurismo, que nos había escandalizado, ¿no? Bueno, pues al final no son más que los valores de Aquiles, no son más que estos valores, ¿no? Es el despilfarro, la violencia, el quemarlo todo, ¿no? Quemarlo todo y exaltar el presente,
¿no? Por encima de cualquier otra consideración. Bueno, pues nos dice la autora, cíclicamente, sobre todo en tiempos de violencia, aparecen, digamos, estos movimientos morales e intelectuales que exaltan este tipo de valores, y en la medida en la que se produce esta exaltación de la violencia, la inmediatez, el ahora y la juventud, claro, pues los viejos se esfuman, ¿no? Salen de la escena, ¿no? No, Eva. Aún entre los plebeyos, la dureza de la civilización aparta a los viejos de la vida activa. Los comerciantes son entonces pies polvorientos, caravaneros que circulan con la espada sobre la silla de montar, expuestos a numerosos peligros. De muchos burgueses se podría decir que eran muy poderosos en las armas. La declinación física obligaba, pues, al hombre de edad a retirarse. Gracias, Eva. Maricruz, continúa tú, por favor. En el campo, si el padre pretendía mantener su autoridad, los jóvenes se sublevaban contra él. Había frecuentes disputas. A menudo el hijo abandonaba el hogar paterno. Pero en la mayoría de los países de Europa, y sobre todo en Inglaterra, el padre era suplantado por su hijo a la cabeza de la casa. Al llegar a cierta edad, demasiado débil para trabajar la tierra, la cedía a su hijo mayor. Después de recibir esta herencia, el hijo se casaba. La joven suplantaba a su suegra y la vieja pareja se trasladaba a la habitación que le estaba tradicionalmente reservada. En Irlanda se le llama la habitación del oeste. El padre, desposeído, era con frecuencia muy maltratado por sus herederos. Detente un momentito, Maricruz. Esta es la historia que vimos en la balada del Narayana, ¿vale? Es el trasfondo que hay detrás de esto. Es decir, este es un fenómeno, es una respuesta cultural que hemos visto ya a lo largo y ancho de toda la geografía, ¿vale? La pareja joven suplanta a la mayor, y la mayor, que teóricamente es apartada con honores, en la realidad es apartada e ignorada todo lo que la situación permite. Un ejemplo impresionante de este tema es, lo comentamos la semana pasada, la tragedia de Shakespeare, El Rey Lear. Del Rey Lear os pasé las referencias de dos magníficas películas, ¿no? Quiero recordar que fuera la de Eire de 2018, que es magnífica, con Hopkins, y la rusa, la de Korol Lear, del 71. Pero hay pocas obras que hayan sido tan llevadas al cine y al teatro como El Rey Lear. Hay pocas obras, ¿eh? Hasta Kurosawa hizo una que es Ran, ¿no? Un peliculón sin... De verdad, no podéis dejar de verla, ¿eh? Sí, no podéis dejar de ver Ran. Es algo tan espectacular, es como los Siete Samuráis, es algo tan espectacular que es difícil, después de ver algo así, seguir viendo cine, ¿eh? Sí. Es algo tremendo, ¿no? Bueno, lo que pasa es que lo que hace Kurosawa es ambientarlo en un mundo feudal japonés, ¿no? Sí. Pero es prácticamente la misma historia. Y en vez de ser chicas, creo recordar que son los hijos, creo que en Ran, ¿no? ¿Cuál es la historia? Que el padre llega a una edad en la que dice, oye, no voy a desperdiciar los últimos años de mi vida aquí peleándome con todos. Me voy a tomar una buena jubilación, voy a repartir el reino, en este caso, en el caso de Shakespeare, entre mis hijas, son 3, que están con buenos pretendientes, ¿no? Y una a punto de casar, con buenos maridos, con buenos pretendientes, y yo me voy a dedicar el resto de mi vida hasta que me muera, pues a estar 1 mes o 2 meses con cada una de ellas a cuerpo de rey, guardando todos mis privilegios y mi nivel de vida, dedicándome al paseo, a la cacería
pues a lo que le gustan los reyes, ¿no? Pues ir cazando elefantes por ahí y hacer esas cosas. ¿Vale? Bien. Pero ahí viene la cuestión, ¿cómo describe Shakespeare al rey Lear? ¿O cómo describe, digamos, la leyenda? Porque Shakespeare lo único que hace, bueno, y casi nada, ¿no? Shakespeare lo que hace es recoger una leyenda tradicional que se puede remontar a Roma, una leyenda muy antigua, a la Roma previa a la existencia de Roma, quiero decir, ¿no? A los latinos. Recoge esa leyenda y la ambienta en el mundo británico. ¿Vale? ¿Cómo presenta Shakespeare al rey y cómo presumiblemente la leyenda, digamos, que Shakespeare le da forma de tragedia, presenta al rey? Le presenta como un hombre anciano, pero con todos los defectos que hemos visto en la ancianidad. Soberbia, mala educación, comportamiento tiránico con todos los que tiene a su alrededor, caprichoso, Pérdida de arbitrario. facultades. Sí, bueno, y a lo largo, digamos, de la obra, va perdiendo facultades, pero sobre todo va perdiendo facultades porque ante los disgustos que se va llevando, él ya no puede reaccionar. Y como que se va desmoronando, ¿no? A medida que la obra va avanzando, el rey se va desmoronando y lo que antes era soberbia y capricho termina siendo demencia, incapacidad, torpeza y ya finalmente pues una pura tragedia en todo el sentido. ¿Qué es lo que hace el rey Lear para quienes no conocéis la historia? Le propone a sus hijas repartir el rey en 3 partes que serán proporcionales al amor que cada una de ellas le prodigue. ¿Vale? Y es tan necio el hombre, es tan necio, de ahí viene, digamos, la dura crítica que hace, que pues, se puede ver a esta vejez mal llevada. Es tan necio este hombre que le exige a cada una de las hijas, para poder determinar cuál es el territorio que les va a dar, que le cuenten cuánto le quieren. ¿Vale? Y entonces, claro, las hijas, cuanto más sinvergüenza son, más se explayan, ¿no? en alabanzas a su padre, y entonces, pues para ti lo mejor, hija mía. Tú sí que me quieres, ¿no? Y para ti también lo mejor. Y cuando llega la menor, a Cordelia, pobrecita, que es la única que le quiere de verdad. Pero Cordelia es una muchacha muy tímida. Y entonces Cordelia le dice que, papá, yo no tengo palabras para decirte lo que te quiero. Pero te quiero como a mi padre. Y no tengo más palabras que esa, ¿no? ¿Cómo que no tienes más palabras que esa? Ingrata, miserable, ¿no? Bueno, que la deshereda, ¿no? Cordelia, ¿no? Claro, y a partir de este acto de irracionalidad y de soberbia en la que hasta sus propios servidores, su propio general, se enfrenta a él, ¿no? Le dice, ¿pero qué estás haciendo, rey? ¿Estás loco? ¿No? Comportándote de esta manera. Has perdido el juicio, ¿no? Es decir, este hombre pierde completamente la cabeza y en ese perder la cabeza se arroja en manos de las 2 miserables, de sus hijas y sus respectivos, que lo van a maltratar cruelmente hasta que finalmente sea Cordelia quien con su nuevo marido intervenga. Ella se casa con el rey de Francia, mirad las vueltas que da la historia, ella se casa con el rey de Francia y finalmente es Francia la que invade Inglaterra para rescatar al padre de Cordelia. Como no podía ser de otra manera en una tragedia, y desde luego como no podía ser de otra manera en Shakespeare, no queda ni el apuntador, ¿vale? en esto. Pero lo tremendo de todo esto no es que no queda ni el apuntador.
lo tremendo es que el padre es testigo, presencia todo lo que ocurre, desde el inicio, desde la primera escena hasta el final. El efecto trágico que tiene la obra precisamente está primero en esta ibris, diría un griego, en esta soberbia que domina al protagonista y que es la que va a desencadenar todos los males sobre él y sobre quienes le rodean, pero al mismo tiempo una ibris cuyo castigo está advertido, ya se lo dicen sus servidores, dicen: rey, ten cuidado con lo que estás haciendo, que va a caer sobre ti el cielo con toda su fuerza, y él en su soberbia lo ignora y va a ser condenado a verlo todo y a sufrirlo todo hasta la última escena. Una obra sin condescendencia, que de verdad merece ser leída, vista en cualquiera de sus formatos, ¿vale? Jorge, Sí. se nota la herencia materna en ti, el teatro. Muy buena actuación. Eso es peliculero, Gracias, Magda. Muy bien, adelante, Maricruz. La leyenda del Rey Lear. La leyenda del Rey Lear era muy popular en la Inglaterra de la Edad Media porque ilustraba una historia corriente. También se encuentran ecos de lo mismo en los cuentos recogidos en Alemania por los hermanos Grimm. En cuanto a los viejos que no tenían familias o los que ésta no podía hacerse cargo eran socorridos, o de los que ésta no podía hacerse cargo eran socorridos por el Señor o por el monasterio. Los monjes tenían enfermerías donde recogían a enfermos e indigentes. En las ciudades la corporación daba a aquellos de sus miembros que estaban incapacitados de trabajar. La corporación se encargaba esencialmente de eliminar la competencia. Solía ir acompañada de una cofradía religiosa que subvenía a las necesidades de los indigentes en caso de enfermedad o muerte. Pero en conjunto esos auxilios eran absolutamente insuficientes. Los viejos quedaban reducidos a la mendicidad, que más que en ninguna otra época no hubo otro remedio que tolerar. Su situación, desde el extremo superior al inferior de la escala social, era, pues, extremadamente desfavorecida. Tanto entre los nobles como entre los campesinos primaba la fuerza física. No había lugar para los débiles. La juventud constituía una clase de edad sumamente importante. Los jóvenes hacían un aprendizaje y pasaban por una iniciación. El joven noble tenía que velar las armas para ser caballero. Los jóvenes campesinos eran sometidos a pruebas en el curso de ceremonias campestres. Por ejemplo, saltar por encima de los fuegos de San Juan. La clase de los viejos, como tal, no existía. En las condiciones difíciles en que se debate esta sociedad, no puede tampoco brindarse el lujo de preocuparse de la suerte de los niños. Se interesa en los jóvenes que han sobrevivido a las enfermedades infantiles y en quienes se encarna el futuro, no en los niños pequeños condenados en su mayoría a una muerte cercana. Por lo demás, la infancia no existe, por así decirlo. Apenas salidos del regazo de sus madres, los niños son tratados de inmediato como pequeños adultos, ya sea haciendo el aprendizaje militar o sujetos al trabajo rural. Hay muchas infancias en las canciones de gesta, pero no nos equivoquemos. Son las primeras hazañas de muchachos muy jóvenes, pero que son ya hombrecitos. Hasta el siglo XIII o XIV, en que aparece la burguesía, solo el adulto es considerado. Solo el adulto es considerado, es decir, los niños están desdibujados y los ancianos, lógicamente, no forman parte. Magdalena. Adelante, Magdalena. Solo Venecia es una excepción. Solo Venecia es una excepción. El dux era viejo. Sometida a Bizancio, después convertida en su vasalla, su muy humilde duque, vio crecer su autoridad. Elegido primero por el pueblo, su poder, transmitido después hereditariamente, fue tiránico hasta comienzos del siglo XI. Pero había entre él y la aristocracia antagonismos a veces sangrientos. Esta se volvió cada vez más poderosa.
Adquirió grandes riquezas gracias a la acumulación de las herencias y al comercio. Trató de restringir la autoridad ducal en beneficio de una república patricia. La ley de 1091 abolió el régimen hereditario. El dux fue elegido no por el pueblo, sino por la nobleza. Debía prestar un juramento que lo comprometía con ella. Desde mediados del siglo XII no pudo ya decidir acerca de la paz ni de la guerra, ni concertar tratados sin el acuerdo del Colegio de los 40. No administró más las finanzas, no eligió jueces ni funcionarios públicos. Podía, llegado el caso, dirigir las operaciones militares y comandar la flota. Así, a finales del siglo XII, Dándolo, elegido dux a los 84 años, ciego, se hizo ilustre atacando victoriosamente a Constantinopla. Pero no era más que el servidor del patriciado. Posteriormente, el papel del dux llegó a ser puramente decorativo. Poseía grandes títulos, un traje magnífico, estaba encargado de representar pomposamente a la República, sobre todo ante los embajadores extranjeros, pero no tenía ningún poder. Era solo el primero, el más vigilado, el más obediente de los servidores de la República. Nadie más adecuado que un anciano para cumplir esta función. Claro, cuando el poder necesita un pelele, digamos, ¿no? Dirían los venecianos, ¿no? En ese momento dirían, bueno, pues ¿a quién podemos manejar impunemente? Bueno, pues a alguien que ya no tenga ni fuerza ni ambiciones, ¿no? Qué mejor que una persona, cuanto más anciana, mejor, ¿no? Continúa, Magdalena. Me recuerda a Tamames, ¿no? Sí, es muy triste. Sí, así es. Nadie más adecuado que un anciano para cumplir esta función. Debilitado por la edad, prisionero de antiguas costumbres, podía renunciar más fácilmente que un joven a tomar una iniciativa y contentarse con las apariencias de la grandeza. Por otra parte, en una sociedad donde las riquezas están garantizadas por la ley, la vejez puede conferir un prestigio suplementario al que las detenta. Era lo que ocurría en Venecia, que honraba la vejez precisamente porque le era útil situar a un anciano en la cúspide de los honores. La edad no impidió a Marino Faliero conspirar en 1354 contra la aristocracia. Pero nos dice la nota, tenía 76 años cuando lo hace, ¿no? Es decir, adelante. Pero en conjunto... El sistema dio buen resultado. Los dux fueron los servidores dóciles del patriciado, salvo Andrea Dandolo, ¿no? Salvo Andrea Dandolo, elegido a los 36 años en el siglo XIV, fueron todos viejos. No gobernaban. Gracias, Magdalena. María José, continúa tú, por favor. La preeminencia de la juventud. Lo intento, tengo la voz tomada, pero... Vale. Espera, que me he perdido. Página 164, el primer párrafo. No, es que tengo otra... Espera, ¿la preeminencia de la juventud, dices? Sí, es un párrafo nuevo que empieza con un... Vale, sí, ya. Vale, la preeminencia de la juventud y en particular la transmisión del poder de padre a hijo, tal como lo atestiguan la leyenda del Cid, influyó profundamente en la ideología que domina la Edad Media, el cristianismo. Desde los primeros siglos de la Iglesia, en las capas populares, si no para los teólogos, la figura central de la nueva religión es Cristo. La Trinidad es demasiado difícil de pensar. La preferencia va a las figuras del Padre y del Hijo y a su relación. El segundo ha destronado al primero. Durante el periodo apostólico, el cristianismo fue ante todo la religión de Cristo, aunque no haga olvidar al Padre, se invoca sobre todo al Hijo. La Iglesia es el cuerpo de Cristo. Su carne, su sangre están presentes en la Eucaristía y con ella se comulga. La misa, los sacramentos, se definen a partir de él. La moral se inspira en su enseñanza. Las pinturas de las catacumbas lo representan simbólicamente
simbólicamente, es el buen pastor. Orfeo en los infiernos, un cordero, un fénix, un pez, cuyo nombre en griego es un acróstico del de Jesús. Se lo representa también como un hombre imberbe, de pelo rubio. En las iglesias es evocado bajo la forma de un molino o un lagar místico, de una viña, de un racimo de uvas, de un león, un águila, un unicornio. Vale, gracias, María José. Sí. Vale. Nos dice la autora, dice, eso de la Trinidad era demasiado difícil. Bueno, y sigue siéndolo, ¿vale? Y sigue siéndolo. Con lo cual, digamos, salvo para los filósofos y los teólogos, lo más fácil era, pues, hacer aparecer una nueva figura mucho más sencilla, que en este caso es la de Cristo. Por curiosidad, si queréis que hablemos del acróstico, el símbolo de Jesús, el pez, podemos compartir este ictis. A ver si puedo ampliar esto. Aquí. Nos dice este ictis, que es una palabra griega, como veis, se pronuncia ixus, que es de donde nos viene el término a nosotros. Es un símbolo que consiste en dos arcos que se intersectan de forma que parece el perfil de un pez, y que fue empleado por los primeros cristianos como un símbolo secreto. El acrónimo, como veis, el acrónimo está compuesto, cada una de las letras refiere a otra palabra, ¿no? De ahí el uso sectario que tenía este símbolo. Este acrónimo, cada una de las palabras que empieza con cada una de las letras sería Jesús, Christos, Teus, Ius Soter. Jesucristo o Jesús ungido, Hijo de Dios, Salvador. ¿Vale? Cuando un cristiano, recordad que los cristianos eran una secta y una religión no oficial, ¿vale? ¿Cómo se reconocían entre ellos? Según dice el mito, pues uno hacía con una ramita en el suelo un medio círculo, y si el otro completaba el medio círculo con la forma del pez, ya sabían que los dos estaban en el mismo ajo, ¿vale? Ya os dejaré este artículo para que lo disfrutéis. Gracias, María José. Julián, por favor, continúa tú. Esta supremacía del Hijo sobre el Padre. Esta supremacía del Hijo sobre el Padre se afirma cada vez más a partir del siglo XI. Él es el que aparece esculpido en los tímpanos de las iglesias. En el siglo XII es representado en su gloria el Rey de los Reyes. En el siglo XIII es humanista. Se humaniza. Se pinta al niño Jesús y sobre todo a Cristo en la cruz coronado de espinas. Los pintores representan todos los estadios de su vida, pero ha muerto en la fuerza de la edad. Por lo tanto, el Eterno, que no tenía edad, es pintado ahora como un viejo. Se lo imagina semejante a esos patriarcas en quienes se reconocía su imagen, puesto que les delegaba sus poderes. Ha quedado más o menos relegado en el pasado, en el origen del mundo y en el cielo lejano. Se convierte en el Señor, en él, amo de la fortaleza celeste, tan distante, el señor feudal en su castillo. Los iluminadores lo han representado a menudo en las Biblias ilustradas. Se lo puede ver también en las imágenes piadosas populares. Siempre tiene una barba blanca. Pero los pintores menos ingenuos, solo tardíamente y muy rara vez, se han aventurado a representarlo. Por lo común, se limitan a indicar, emergiendo de las nubes, una barba blanca y una mano que bendice y amenaza a la vez.
Ciertas esculturas representan a la Trinidad. En ella Dios aparece sosteniendo a su Hijo en forma de viejo barbudo. Todas esas imágenes talladas o pintadas no hacen más que dar forma sensible a la evolución que en las representaciones populares han destronado cada vez más radicalmente al Padre en beneficio del Hijo. La nota 27, por favor, es muy interesante. 17. Es interesante señalar que en Oriente el Salvador de los hombres, Buda, pasó por todas las edades de su vida y alcanzó la cima de la perfección a la más avanzada. Murió a los 80 años. En Occidente, el Salvador se realiza entre los 30 y los 33 años, edad a la que muere. Como se ha visto en la mitología antigua, los viejos dioses han sido suplantados también por sus hijos, hombres en la puerta de la edad. Al final, las religiones no hacen otra cosa que expresar de forma antropomórfica lo que está ocurriendo en cada sociedad, ¿no? En la sociedad romana, en la sociedad medieval de la época, los ancianos están siendo sustituidos por una juventud que avanza, mientras que habíamos visto la sociedad hindú o la sociedad china eran sociedades, bueno, donde los ancianos, digamos, seguían teniendo un enorme peso en la política y en las estructuras de propiedad y económicas. Continúa, Julián. ¿Qué nos enseña sobre la vejez? ¿Qué nos enseña sobre la vejez la literatura de los siglos XII y XIII? Muy poca cosa. Como en los siglos precedentes, poco se interesa en ella. En la medida en que la mencionan, la actitud de los letrados es recogida al respecto. Hacia 1150, Hugues d'Orleans, precursor de los goliardos, estos letrados errantes que en sus poemas cantaban al viejo y al amor. Albino. Yo tengo albino. Albino y al amor. Albino y al amor. Al vino y al amor. Después de haber contado los placeres de la vida, se lamenta por su declinación y tenía entonces 60 años. ¿Tienes en tu versión, lo tienes traducido o no? No. Pues léelo en latín. Bajo creo que está. No. Vale, vamos a ver. Yo estuve buscando la traducción del texto. Dice, yo era rico y amado entre mis compañeros, pero la vejez me doblega y con la edad estoy acabado. No lo sé. Vale, ¿Lo puedes repetir, Jorge? Yo era rico y amado entre mis compañeros. Son las primeras dos líneas. Dives eram et dilectus, yo era rico y amado, inter pares praelectus, entre mis compañeros. Sí. ¿Vale? Sí. Y los otros dos párrafos, modo curvat me senectus, pero la vejez me doblega, et aetatis sum confectus. Y con la edad me siento acabado. ¿Vale? Vale. Continúa, Julián. Recordando en el siglo XV las ideas que habían sido corrientes en la Edad Media, la gran propriétaire de tout, la última parte de la vejez, es llamada semies en latín y en francés no tiene otro nombre que vieille vejez. El viejo está lleno de tos y de flemas y de basuras, hasta volver al polvo y las cenizas de donde ha salido. En 1265, Felipe de Novara
habla de los 4 tiempos de la edad del hombre. Cada uno se compone de 2 periodos de 10 años. La vida de los viejos no es más que trabajo y dolor, dice, y concluye que después de los 80 no queda más que desear la muerte. La Edad Media se complacía en establecer correspondencias entre las diversas regiones del mundo. Se comparaban entonces los 4 tiempos con los 4 elementos y las 4 estaciones. En los calendarios populares se establece también la relación entre los meses y las edades de la vida. Un poema del siglo XIII, varias veces reimpreso en los siglos XIV y XV, comenta este calendario. Del mes que viene después de septiembre, que se llama mes de octubre, que tiene LX años. 60 años, que tienes 60 años, ¿no? Y no más. 50, 60, sí. 60 años y no más, entonces se vuelve viejo y canoso y por lo tanto debe recordarle que el tiempo lo lleva a morir. Gracias, Julián. Como he dicho, Está bien, Julián, gracias. Continúa la lectura, Nani. Como he dicho, el cristianismo no había penetrado en el pensamiento popular, que conservaba sus raíces paganas. Se expresaba en folclore, el folclore alemán, del que los hermanos Grimm han recogido lo esencial. El viejo parece a veces como un hombre lleno de experiencia que conoce preciosos secretos, pero la mayor parte del tiempo es un individuo lamentable. Nani, te quito el vídeo, ¿vale? Porque se te oye entrecortado. Ah, muy bien. Adelante. Un cuento. Un cuento transcrito por los hermanos Grimm proponen una curiosa interpretación de las edades de la vida. Dios había asignado 30 años de vida al hombre y a todos los animales. El asno, el perro, el mono tuvieron que quitar a 18, 12 y 10 años, ¿no? Ay, se te oye muy mal, Nani. Pásalo a otro... Sí. Gracias, no te preocupes. No, nada. Pepa, por favor, Pepa Martínez, empieza tú otra vez el texto. Un cuento transcrito por los hermanos Grimm. Propone, ¿se me oye bien? Sí. Propone una curiosa interpretación de las edades de la vida. Dios había asignado 30 años de vida al hombre y a todos los animales. El asno, el perro, el mono obtuvieron que quitara 18, 12 y 10 años de la cifra fijada, pues una vida tan larga les parecía penosa. El hombre es menos sabio que los animales. La sinrazón de este ser que se pretende razonable es uno de los temas favoritos del folclore. A ver, recordemos el cuento, ¿vale? Es decir, Dios, cuando hace la creación, hace que todos los animales vivan 30 años, ¿vale? Pero ante ese designio de Dios, el burro, el perro y el mono van a Dios y le dicen, no, por favor, no, a mí no me hagas vivir tantos años, ¿eh? A mí me quitas, al burro le quitas 18, al perro le quitas 12 y al mono le quitan 10 años de los 30 años, ¿vale? Continúa, Pepa. A ver, ¿qué me he perdido? La sinrazón de este ser que pretende razonable es uno de los temas favoritos del folclore. No comprendió que la longevidad debía pagarse con la decrepitud. Pidió una prolongación. Obtuvo los 18 años del asno, los 12 del perro, los 10 del mono. Es decir, el hombre dice, si el mono, el asno y el perro no lo quieren, topa a mí, ¿no? Dame por favor esos años que ellos han renunciado. Continúa. El hombre tiene pues 70 años de vida. Los 30 primeros son suyos y pasan rápido. Después llegan los 18 del asno, durante los cuales tiene que llevar sobre sus hombros fardo tras fardo. Él es quien lleva al molino el trigo que alimenta a los otros. Después vienen los 12 años del perro.
a lo largo de los cuales no hace más que gruñir arrastrándose de un rincón a otro, porque ya no tiene dientes para morder. Muy bueno. Sí. Cuando ha pasado ese tiempo, no le quedan para terminar más que los 10 años del mono. Ya no tiene cabeza, se vuelve un poco raro y hace cosas extrañas que mueven a risa y burla de los niños. De modo que si la vejez del hombre es más larga y penosa que la de los animales, él es el responsable. Él mismo se ha condenado por su avidez aturdida. Es precioso. Es precioso el cuento, sí. En esos cuentos, la mujer vieja, que ya es sospechosa por su feminidad, es siempre un ser maléfico. Si alguna vez hace el bien, es que en realidad su cuerpo es solo un disfraz. Se lo quita y aparece como una hada deslumbrante de juventud y belleza. Las verdaderas viejas son, como entre los poetas latinos, ogros, hechiceras, malas y peligrosas. La misoginia de la Edad Media se expresa en todos los personajes de viejas que encontramos en la literatura. La de los Fabliaux. Fabliaux, que son los cuentos medievales, ¿no? Los Flaviaux. Adelante. En particular la de la mala mujer que no sé qué. Dice, realmente es la marimacho, Malfem. La marimacho que conquista a una mojigata. Ese es el título de... Y la vieja del Román de la Rose. Como se ha visto en el campo y en los burgos, se echaba o mataba simbólicamente a mujeres viejas para librar a la sociedad de la vejez. En el Rosellón se simbolizaba la Cuaresma con un maniquí que representaba una vieja, la Patorra, que tenía 7 pies, las 7 semanas de Cuaresma, y a la que se quemaba el día de Pascua. Hay que señalar por lo demás que era muy raro encontrar tanto hombres como mujeres muy viejos. En el pueblo prácticamente no lo sabía. 30 años para los campesinos, dadas las condiciones en que vivían, era ya una edad avanzada. Un Flaveau del siglo XIII afirma, elogiando los méritos de una agua de juvencia. Entonces no habrá más hombre viejo y de pelo blanco, ni tampoco mujer vieja y canosa, aunque haya alcanzado la edad de 30 años. Fijaros con lo que dice el cuento, ¿no? Es decir, un cuento hablando de una fuente de la juventud, ¿no? Dice, entonces cuando eso ocurra, cuando encontremos esa fuente, ya no habrá más hombre viejo y de pelo blanco, ni tampoco mujer vieja y canosa, aunque haya alcanzado los 30 años de edad. ¿No? Tremendo, ¿no? Como que qué dura tenía que ser la vida, ¿no? Adelante, Pepo. La Edad Media, como la Antigüedad, acarició el sueño de una victoria sobre la vejez. La idea del rejuvenecimiento la ha obsesionado. Una novela medieval cuyo héroe es Alejandro Magno, la Alexandrite, describe un lago mágico que rejuvenece a los que se sumergen en él. Y en el libro de las Maravillas de Jean de Mandeville cuenta la historia de una fuente de juvencia escondida en la jungla india. Pero la leyenda se ha transmitido sobre todo por tradición oral. En los escritos el tema es central. Toma la forma de un talismán que rejuvenece. Fruta, odre de aire, elixir de larga vida. Las más de las veces aparece asociado al de la isla de la vida, la isla de Avalón, donde nadie muere y también donde no se envejece. En el Prez Forest, los personajes principales son transportados a las islas de Avalón en plena fuerza y conservan su juventud durante 1 o 2 generaciones. Después regresan al reino bretón para morir. En cuanto toca su suelo, adquieren el aspecto de los viejos que hubieran sido si sus vidas se hubiesen desarrollado normalmente. Gracias, Pepa. Dice, como se ha visto, Dios Padre, destronado por su Hijo, se manifiesta con la mayor evidencia en las artes plásticas. Estas representan con bastante frecuencia a los viejos. Los escultores proponen en los pórticos de las iglesias estatuas de viejos barbudos. Viejos del Apocalipsis, profetas
o santos venerables. Y la nota 28. En el Apocalipsis, que es concretamente en el capítulo 4 del Apocalipsis, en el Apocalipsis, ancianos vestidos de blanco y con corona de oro rodean a Cristo. Se piensa que corresponden a los 24 signos del zodíaco representados en Babilonia por viejos, porque presidiendo las 24 horas del día encarnaban el tiempo. ¿Vale? Son esos viejos que vemos en la figura del Apocalipsis, están encarnando las horas del día. Los manuscritos ilustrados del Apocalipsis inspiraron a los escultores que representan a menudo a esos ancianos. Se los consideraba consejeros sabios. Permitidme que comparta con vosotros pantalla. Qué lástima que no esté Pilar aquí porque se iba a reír un rato con esto. Nos dice, después de esto, miré y he aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Y al instante yo estaba en el Espíritu. Y he aquí un trono establecido en el cielo y en el trono uno sentado. Y el aspecto del que estaba sentado era semejante a piedra de jaspe y de cornalina. Y había alrededor del trono un arco iris semejante en aspecto a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos. Y vi sentados en los tronos a 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en sus cabezas. Y del trono salían relámpagos y truenos y voces. Y delante del trono ardían 7 lámparas de fuego, las cuales son los 7 espíritus de Dios. Qué imaginación, ¿no? No, esto es que el LSD debe haber hecho mucho daño, ¿sabes? A lo largo de la historia. Jorge, una cosa, como ya sospechábamos, después de Messi y del Papa Francisco, Dios debe ser argentino, porque dice, fijaros que dice, sube acá. Sí, claramente. Si hablara español de España diría, sube aquí. Claramente, no, este es argentino. Ya que ya nos saca de dudas. Dios Totalmente. es argentino, definitivamente. Totalmente. Y sigue diciendo este señor después de haber fumado en exceso, insisto. Y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal. Y junto al trono y alrededor del trono, 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo semejante a un becerro, el tercero tenía rostro como de hombre y el cuarto era semejante a un águila volando. Esos son los evangelistas, supongo. Era terrible. Y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y siempre que aquellos seres vivientes dan o daban gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Eso. Menudo delirio. Oh. Alitro. Mira, yo no había leído nunca nada, bueno, así, porque no he tenido formación religiosa, pero lo de los ojos me ha llamado mucho la atención, porque es una cosa, un elemento súper presente en la psicosis. Los ojos, las miradas, la cuestión vigilante. Entonces me ha parecido muy delirante, sí. Aquí tenéis una representación de 1498
del Apocalipsis de San Juan, donde tenéis a los 24 ancianos alrededor del trono con los 4 seres vivientes estos delante del trono, ¿no? Pero yo creo que el Apocalipsis es que es un libro que todo es simbólico, ¿no? O sea, nada es literal en el Apocalipsis, ¿no? No Claro. quiere decir que todo está lleno de simbolismo, entonces hace falta como mucha... yo, por ejemplo, nunca no lo he leído, el Apocalipsis, pero siempre que alguien me ha explicado algo es porque está cargado de simbolismo y se entiende desde ahí. Si no se entiende, si no es como tú dices, pues una locada, ¿no? Es decir, hace falta todo un contexto y unos símbolos para entender, creo, por lo que me han comentado algo. Sí. Pero nada, eso. Interesante. Habrá que invitar a alguien para que nos lo explique. Bueno, hay personas especializadas en Apocalipsis. Sí, De toda la Biblia, el Apocalipsis es casi lo que menos se lee, porque no lo puedes leer, o sea, no lo puedes leer porque no lo entiendes, ¿no? No lo puede entender, mucha gente no lo entiende. Yo no lo entiendo, por ejemplo. Y otras cosas se entienden mejor. Desde luego, sea como sea, la imagen que transmite es tremenda, Sí. ¿no? La imagen Sí, que sí, transmite sí. es tremenda. Sí. Y dentro de esa imagen que transmite, claramente hay una figura de la ancianidad Eso sí, que está colocada en primer plano, ¿no? Como totalmente. guardián del tiempo, ¿no? Sí. Mercedes, continúa tú la lectura, por favor. En las imágenes piadosas, yo creo que estaban aquí, ¿no? Sí, ahí estabas, sí. En las imágenes piadosas, los ermitaños y los anacoretas eran representados a menudo como hombres descarnados, de larga barba y muy viejos. El tema de las edades de la vida apareció por primera vez en el siglo VIII, en un fresco de Arabia. Después, en el siglo XII, en los capiteles del Bautisterio de Parma. La vejez está representada por un agricultor que descansa junto a su almocafre. El almocafre es como una pequeña asadita con las que se escarban las hierbas, ¿vale? Adelante. En el Palacio de los Dux, donde se honraba necesariamente a la vejez, y en Padua, en el fresco de los Eremitani, la vejez se encarna en un sabio barbudo sentado delante de su pupitre junto al fuego. Pero la imagen popular que la Edad Media creó y que se impuso con el correr de los siglos es menos serena. La del viejo tiempo, alado y descarnado, que lleva una guadaña en la mano. Detente un momentito, por favor. La imagen de la que estamos hablando es esta. ¿Vale? Es el viejo con la guadaña en la mano, ¿no? Esta es la imagen del tiempo que se está representando en esta época, ¿vale? Adelante, Mercedes. La asimilación de las dos nociones parece obvia, pues la vejez resulta de la acumulación de años. Sin embargo, Erwin Panofsky muestra en sus ensayos de iconología que esta relación no siempre ha existido. En la antigüedad, el tiempo es representado por dos series de imágenes. Las primeras subrayan su fugacidad, es kairos, la oportunidad, el momento que marca un viaje decisivo en la vida del hombre o de la humanidad. Se lo representa con un personaje que huye rápidamente o bien en un equilibrio precario que anuncia cierto cambio, tal como la fortuna en su rueda con la que se confundió a partir del siglo XI. La segunda serie subraya su carácter fecundo, es aión, principio creador, infinita fertilidad. El tiempo pasa, pero al pasar crea. Los antiguos han destacado la ambivalencia del tiempo. Al oír pronunciar en Olimpia el elogio del tiempo en el que se aprende y en el que se recuerda, el pitagórico Parón
protestó. Preguntó si no es en él que se hace... No, perdón, espera. Preguntó si no es en él que se hace el olvido y lo proclamó el rey de la ignorancia. ¿No? Es decir, ¿Quién? dice el mito, ¿no? de Parón, que cuando va a preguntarle al oráculo qué era esto del tiempo, ¿no? Le dicen, hombre, el tiempo es eso en lo que se aprende, en lo que se recuerda. Mira qué maravilla es el tiempo. Dice, sí, dice Parón, pero también es en el que se olvida, ¿no? También es en el que se olvida. Y por tanto, para mí, va a decir Parón, es el rey de la ignorancia. Bueno, él ahí está citando Aquí Simón, creo yo, que está citando palabra por palabra a Jean-Pierre Vernant en Mito y Pensamiento, la obra clásica de filosofía griega, y Jean-Pierre Vernant está citando la física de Aristóteles. Vamos a leerla. Vamos a ver lo que dice Aristóteles. Como hemos visto... Espera un momentito. No, nos va a mostrar. Lee por favor el texto. Todas las cosas... Sí, un momentito, por favor. Todas las cosas se generan y se destruyen en el tiempo. Por eso, mientras que algunos decían que el tiempo era el más sabio, el pitagórico Parón lo llamó con más propiedad, el más necio, porque en el tiempo olvidamos. Es claro entonces que el tiempo tomado en sí mismo es más bien causa de destrucción que de generación, como ya se dijo antes, porque el cambio es en sí mismo un salir fuera de sí, y el tiempo solo indirectamente es causa de generación y de ser. Un indicio suficiente de ello está en el hecho de que nada se genera si no se mueve de alguna manera y actúa, mientras que algo puede ser destruido sin que se mueva. Y es sobre todo de esta destrucción de la que se suele decir que es obra del tiempo. Pero el tiempo no es la causa de esto, sino que se da en caso de que el cambio se produce. Nos dice Aristóteles con esa finura que atraviesa los siglos. Dice, se dice que la destrucción, la decrepitud la causa el tiempo. No, el tiempo no causa eso. El tiempo es el espacio en el que se produce esa decrepitud, pero no es causa del tiempo, ¿no? Continúa el párrafo, por favor, y ya lo dejamos al final de este punto. Estaba en Plutarco. Plutarco. Plutarco fue el primero en señalar la contaminación que se produjo entre el hombre griego del tiempo, Cronos, y el de Cronos, el más temible de los dioses. Cronos, que devoraba a sus hijos, a su entender significaba el tiempo, y los neoplatónicos aceptaron esta asimilación, pero dando del tiempo una interpretación optimista. Según ellos, Cronos es el nous, el pensamiento cósmico, el padre de todas las cosas, el viejo sabio constructor. Cronos era representado siempre con una hoz en la mano, considerada en esa época como una herramienta agrícola, un símbolo de fertilidad. Esta es la imagen de Cronos, sí, que nosotros en este caso, bueno, esta imagen es tremenda porque esta imagen está en el cementerio, está a la entrada, digamos, en el pórtico del cementerio de Staglieno. Imponente el tiempo esperando ahí en la puerta, ¿no? Esta es la imagen que tenemos y por supuesto siempre acompañado de esa hoz que no es otra cosa que en una cultura agrícola
el símbolo de la fertilidad y de la prosperidad, ¿no? Es decir, ese tiempo en el que se produce lógicamente la decrepitud y la muerte, pero también la creación, la vida y el desarrollo de todos los seres que existen. Bien, pues yo creo que lo dejamos aquí. Perfecto, gracias. Bueno, compañeras, seguimos la semana que viene. ¿Vale? Nos vemos. Buenas noches. Adiós. Buenas noches a todos. Buenas noches. Semana.